de entrar de frente a la parte de los fármacos antineoplásicos, vamos a acordarnos de algunas cosas que tienen que ver directamente con los fármacos antineoplásicos. Y acá ustedes ven en la primera lámina, se fue. Y aquí ustedes pueden ver en la primera lámina lo que vamos a acordarnos acerca del ciclo celular, que es importante para entender cómo actúan los fármacos antineoplásicos. Ustedes acuérdense del ciclo celular, que es el ciclo que va a duplicar las células, ¿no? Las células buenas, es decir, en un organismo con homeostasis, ¿no? Es de gran importancia, como dice ahí, para la célula, que tiene como función el ciclo celular la formación completa de una nueva célula. Evitando, vean ustedes que es importante, evitando en lo posible la creación de células con múltiples errores, lo cual le permite al organismo permanecer en un estado de homeostasis, de equilibrio, ¿no es cierto? Y completando la definición de este autor, de Lomanto, dice, previniendo así aquellos desórdenes, la misma célula se controla, ustedes saben, ¿se acuerdan ustedes? Mediante la proteína P21, que es el inhibidor de las sinasas, y que es un regulador de la progresión celular, ¿se acuerdan? ¿No? La proteína P21. Y hay otras proteínas que son importantes, que ustedes se acuerdan también, la 16, la 50, P16, P53, que ya tienen otro tipo de características que son las que impiden que tratan de impedir el desarrollo anormal de las células, ¿no? Entonces dice, previniendo así aquellos desórdenes que puedan perjudicar su salud, y de esta manera todas las células están controladas por proteínas que no permiten que se presenten situaciones desastrosas para un ser vivo. Como les decía, les vuelvo a repetir para que ustedes se acuerden del ciclo celular, la P21. Este es el ciclo celular, vean ustedes, acuérdense bien, que tiene el G1 y el G2, que es donde se produce el crecimiento celular, pero son fases libres prácticamente. Ahí está, eso pertenece a la interfase. Y después viene la fase S de síntesis, y después la fase de la mitosis, donde se desdobla en dos células, y así sucesivamente. Este desdoblamiento, ustedes acuérdense, va a durar 24 horas, pero no todas las células van a desdoblar, van a tener este proceso, ¿no? Una célula se tarda un poco más. Incluso ustedes acuérdense que les dijeron que en este ciclo celular algunas células incluso pueden durar más de un año en su duplicación, ¿no? En esta lámina, vean bien ustedes cómo es el proceso de interfase y el proceso de duplicación, ¿no? Acuérdense ustedes, G1, G2, es donde crecen las células, donde se preparan para la duplicación, y en la fase de síntesis es la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas, ¿no? Y en la última fase se produce en la fase M, la fase de la mitosis, la fase del 2, y ahí se desdobla la célula normalmente, ¿no? Y tiene sus controles, les vuelvo a repetir, en la proteína P21, que es el regulador prácticamente de toda esta progresión celular. Es importante que ustedes tengan algunos conocimientos, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan conocimientos acerca del cáncer. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En el Perú, el número de casos de cáncer en el 2020 alcanzará 70.640. El 2020 alcanzó 76.000. Esta es una publicación de Globocan, que es a nivel mundial,
Ustedes saben que todos los casos de cáncer se reportan a nivel mundial para ver cómo es el crecimiento y qué cosa es lo que se puede hacer para disminuir, creando vacunas y una serie de fármacos que impidan, ya sea como prevención o como tratamiento, como el caso que vamos a ver hoy día. Vean ustedes, en 2020 alcanzamos 70.640, de los cuales 32.663 fueron hombres y 37.977 fueron mujeres, o sea, más mujeres que varones. El 50% más que el año 2015. Vean ustedes como en 5 años prácticamente se ha duplicado el índice de presentación del cáncer en nuestro país, ¿no? Este es un informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que se publicó en GloboCan el 4 de febrero del 2020, ¿no? 4 de febrero del 2020. Más o menos para que ustedes tengan una idea de los cánceres más frecuentes en nuestro país. Esta es una publicación de la Oficina de Epidemiología del Ministerio de Salud. El primer cáncer en nuestro país es el cáncer de mama, después le sigue el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, colon, cuello uterino, estómago, hígado, útero, ovario. Ahí en útero está considerado el cáncer de cuello uterino, ovario, esófago, vejiga, el linfoma no Hodgkin, las leucemias, el riñón y el páncreas, ¿no? Eso es para que tengan una idea de cómo es que tenemos epidemiológicamente la presentación de cáncer en nuestro país. ¿Y qué cosa es el cáncer? ¿No? El cáncer tiene estas características, ¿no? Para que una célula normal cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplástica se requieren varias mutaciones. ¿Ustedes se acuerdan? Varias mutaciones, o sea, irregularmente empieza a multiplicarse una célula que entra en este proceso de deformación hacia el cáncer, ya sea en varios genes, y eso ocurre a través de mucho tiempo, ¿no? A veces años de estar expuesto a un agente carcinogénico cuando el cáncer tiene causas exógenas, causas externas, ¿no? El cáncer siempre comienza en una célula, es decir, es de origen monoclonal, es importante, ¿no es cierto? El cáncer siempre empieza en una célula, o sea, es de origen monoclonal. Esa célula alterada escapa a los controles, que anteriormente lo vimos en la lámina anterior. ¿Se acuerdan ustedes de que hay una proteína, la P21, que es la que controla, ¿no? estos procesos normales, ¿no? Y se vuelve anárquica, esa célula se vuelve anárquica e inicia una generación de más células anárquicas que a su vez pueden inducir a cambios similares en las células vecinas, ¿no? O sea, prácticamente contagian a las células vecinas. Pero no solamente afecta a las células las mutaciones inducidas por los cancerígenos, sino que a lo largo de cada división celular, ¿no? A veces hay hasta 50 duplicaciones de estas células, se producen errores espontáneos en cada duplicación, o sea, cada duplicación que se sucede va a haber más error en la célula, y de tal manera que eso se va acumulando, constituyendo un factor de desarrollo anormal de las células. ¿Se acuerdan ustedes de los radicales libres? Bueno, los radicales libres son productos normales del metabolismo celular, pero cuando hay un exceso, los mismos pueden acarrear efectos genotóxicos, ¿no? Por lo que toma vigencia el valor de los suplementos dietarios con antioxidantes. ¿Ustedes se acuerdan de los antioxidantes? Los antioxidantes neutralizan a los radicales libres, acuérdense ustedes, ¿no? En la clase que les dieron en fisiología, los antioxidantes prácticamente se les llama carroñeros. ¿Por qué? Porque son los que metabolizan el exceso de radicales libres, que son los que van a ser factores para los cambios cancerígenos en las células. La mutación genética, también hay que tenerlo presente, conduce a la modificación de los productos de codificación, ¿no? Del gen normal, y la vía de carcinogénesis. Darían origen entonces a dos tipos de cáncer. Los cánceres
por causas propias, que son los cánceres heredables, hereditarios, que son mutaciones en uno o en ambos alelos de las células germinales, y el análisis citogenético, o sea, hay análisis citogenético que permiten individualizar este tipo de genes cuyas mutaciones han demostrado ser por predisposición familiar, que ustedes se van a acordar. A través de sus estudios hay una serie de síndromes, de síndromes heredofamiliares que van a tener necesariamente, muchos de ellos van al cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de ovario, asociados en un síndrome, o el cáncer de recto no polipódico, con el cáncer de cuello, con el cáncer de ovario también, ¿no? Y el cáncer de pulmón también heredero familiar, y los otros tipos de cánceres que son esporádicos, ¿no? Donde las alteraciones genéticas dependen de los mutágenos ambientales. De los mutágenos ambientales, ahí pueden ser los virus, acuérdense ustedes, el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ¿no? Tiene como causa el papilomavirus, ¿no? El papilomavirus, y los más frecuentes papilomavirus son el 16 y el 18, que son los más agresivos y son los que producen cáncer, ¿no? Las radiaciones, indudablemente, ¿no? Cuando hay radiaciones, la radiación también altera, hace que muten las células hacia un cáncer o algún tipo de sustancias químicas, como por ejemplo el asbesto, ¿no? Ustedes acuérdense de los tanques antiguos de agua, que se colocaban encima de las casas, que tenían asbesto, y que se demostró que provocan 2 o 3 tipos de cáncer, y por eso se ha cambiado totalmente. Igual, de ahí se habla de que cuando uno entra a operar, por ejemplo, y le ponen talco a los guantes, dice, con cuidado porque puede producir cáncer, porque el talco antiguo, el talco que se producía antiguamente para todo tipo de uso, contenía asbesto, y ese asbesto era el responsable de algunos tipos de cáncer. Esas son causas exógenas. Entonces, son 2 tipos de cáncer, hereditario y el de causa exógena. Este es un cuadrito que resume lo que acabamos de hablar. Una célula sana sufre mutación. Hay factores intrínsecos, como les decía, heredofamiliares, y factores extrínsecos, virus, rayos X o otro tipo de alteraciones que puede haberse. El gen no regula el ciclo, ¿no? Y hay una desventaja. Y el problema, cuando hay ventaja sobre la población normal, se produce la apoptosis, la muerte celular. De esa forma el organismo se defiende, pero si no, si esquiva todos estos mecanismos, se producen mutaciones múltiples, ¿no? Y la acumulación de mutaciones produce el cáncer. También otro de los conceptos que ustedes deben manejar es la metástasis, ¿no es cierto? Metástasis, o sea, es que el cáncer ya no está en el mismo sitio, en el mismo lugar, sino el cáncer ya va a otros sitios, ¿no? Y cuando va a otros sitios ya el cáncer ya adquiere otro tipo de tratamiento, porque ya son cánceres más agresivos, cánceres más avanzados, ¿no? ¿Y qué cosa es una mutación, una metástasis? Significa que el cáncer se ha diseminado a una parte diferente donde comenzó. Y puede ser por vecindad, ¿no? Puede ser por vecindad o, como vamos a verlo ahora, otro tipo de factores, ¿no? Y puede llamarse esta metástasis como un cáncer metastásico, cuando uno opera, por ejemplo, un cáncer de páncreas y le da tratamiento quimio, radio, después de la cirugía quimio, radio, y después de unos 6 meses o un año uno encuentra un cáncer en pulmón. Esos cánceres se les llama cáncer metastásico porque cuando uno les hace biopsia va a encontrar la misma célula de origen del cáncer, ¿no? O sea, en el caso de que les estoy conversando, cáncer de páncreas, ¿no? Y esa metástasis va a depender de factores como el tipo de cáncer, como les decía, tipo de cáncer que puede ser un cáncer que nosotros conocemos y después ustedes ya lo van a estudiar. Hay cánceres que hacen metástasis con bastante facilidad.
Y también de la velocidad del crecimiento de tumor, ¿no? Esa velocidad de crecimiento de tumor va a hacer que se produzca la metástasis hacia la vecindad. Entonces, esas son las vías de diseminación, precisamente. Por vecindad, o sea, por ejemplo, le repito, un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, por vecindad, inmediatamente ataca vagina, invade la vagina, invade los parametrios, invade toda la pelvis, y también puede dispararse hacia otros sitios. Esas vías de disparo puede ser por la vía hematógena, o sea, a través de los vasos sanguíneos, o por vía linfática, ¿no? Entonces, cuando ustedes posteriormente estudien los cánceres, ustedes van a tener en consideración la metástasis de cada cáncer tiene un tipo de diseminación, hematógena, linfática o por vecindad. Y algunos tienen 2 o 3 tipos de tipo de metástasis. Cuando nosotros, ya entrando al tema, empezamos a pensar ya en la terapia antineoplástica, nosotros debemos de trazarnos objetivos. Y el objetivo de la terapia antineoplástica es la erradicación completa de la tumoración, ¿no? La erradicación completa de la tumoración y la reducción del tamaño de la tumoración y el número de células sistémicas que hay, ¿no? Que uno le llama sistémicas porque están en todo el cuerpo. Entonces, esa reducción debe tratar de, ese número debe tratar de reducirlo. Entonces, el objetivo es la erradicación completa de la tumoración. Y es importante porque hay algunos cánceres que no son operables, que están en algunos sitios de muy difícil acceso, en los que se le administra antineoplasia. Uno logra la erradicación completa de esa tumoración. O también puede uno procurar la reducción del tamaño del tumor y después operarlo, ¿no? Eso se llama una quimioterapia adyuvante, ¿no? De intervalo que se llama, ¿no? Una cirugía de intervalo que se llama después de haber administrado terapia antineoplásica. ¿Y qué cosa es lo que uno logra? Logra el alivio de los síntomas. Hay tumores. ¿Alguien tiene Arbieto tiene el micro abierto? Por favor, no abran su micro, si no me interrumpen. Si quieren interrumpirme para preguntarme, sí, pero no para otras cosas. Les decía que se logra por la terapia antineoplásica el alivio de los síntomas, o sea, tumores que están molestando, que no dejan funcionar bien a un órgano. Dándole terapia antineoplástica uno logra que se alivie ese paciente, ¿no? Mejora la calidad de vida, que es el objetivo prácticamente de todos los tratamientos de antineoplásicos. Van a escuchar siempre mejora calidad de vida y la prolongación de la supervivencia, ¿no? La prolongación de la supervivencia que a veces se cuenta en meses, a veces se cuenta en años, ¿no? Y también ustedes deben saber que hay cánceres que uno piensa que ya están curados totalmente y después de 10 años hacen su reaparición. ¿Y cuáles son las acciones terapéuticas en una terapia anticancerígena? La cirugía primero, la cirugía uno lo evalúa y uno debe operar tratando de sacar todo el tumor posible, ¿no? De tal forma que uno después le haga radioterapia o quimioterapia y las dosificaciones no sean tan altas, ¿no? Pero si uno puede tratar de sacar el tumor completamente, la erradicación de la tumoración es muy importante en el tratamiento del cáncer. La radioterapia, que antes era con cobaltoterapia, y la cobaltoterapia se vio que quemaba mucho y quemaba órganos cercanos en algunos tipos de cáncer. En la actualidad es el acelerador lineal el que ha reemplazado prácticamente a la radioterapia a la cobaltoterapia. Y la quimioterapia, que cada día salen más quimioterápicos nuevos, modernos, pero en los grupos son importantes, siguen siendo los mismos, como vamos a verlo ahora. Dice,
Algo importante que deben saber también, que hay cerca de 200 tipos diferentes de cáncer, ¿no? Que afectan a 4 de cada 10 personas en algún momento de su vida, por lo que no es fácil hallar un tratamiento eficaz para el cáncer en una persona particular. Por eso, esto es importante, por lo que vamos a seguir viendo. La quimioterapia antineoplásica con citostat se les llama así citostáticos porque estabilizan el crecimiento celular, ¿no es cierto? O sea, el cáncer se caracteriza porque prolifera y cuando le damos la terapia antineoplásica se le llama también citostáticos, ¿no? Que agrupa diversos fármacos que actúan sobre las células tumorales de forma característica, inhibiendo el crecimiento celular y se diferencian de otros tratamientos por su mecanismo de acción. Como es, que lo vamos a ver ahora. En las definiciones de las respuestas, o sea, uno da tratamiento antineoplásico y uno tiene una respuesta completa, tiene una respuesta parcial, cuando uno dice no ha habido respuesta porque la enfermedad sigue estable o la enfermedad sigue con progresión. Y esas son las definiciones, las que están al costado, ¿no? Con la respuesta completa, con la resolución completa de toda la tumoración, ¿no? Como les había referido, o si es una leucemia, por ejemplo, la resolución completa de la enfermedad. Y la respuesta parcial es la disminución de 50% o más del 50% en el producto de los diámetros de la tumoración. Y la enfermedad estable es cuando ha disminuido menos del 50% y ha aumentado menos del 25% también, ¿no? En el producto de los diámetros de toda la enfermedad del cáncer. Y la progresión cuando no responde, entonces uno ve que un tumor, por ejemplo, de 8 centímetros, de repente, después de un mes o 2 meses de tratamiento, aumenta hasta un 25% más. Eso se llama uno se da cuenta que la enfermedad no ha respondido y ha seguido progresando, ¿no es cierto? Estos son conceptos importantes también que ustedes lo deben tener en cuenta. Y como hablábamos anteriormente de los mecanismos de acción de los fármacos y hablamos del ciclo celular, acá están los fármacos específicos de la fase del ciclo celular. Algunos en la parte final no tienen mecanismo de acción, como lo vamos a ver ahora, pero también intervienen en el tratamiento antineoplásico. Miren, dependientes de la fase de la síntesis, ahí están los antimetabolitos, ahí está la citarabina, está la doxorubicina, el 5-fluoracilo, el 6-mercaptopurina, el metotrexato, la hidroxiuria y la prednisona. Dependientes de la fase de la mitosis, ahí están los alcaloides de la vinca, la vincristina, la vimblastina y el paclitaxel. Y también está en un segundo grupo los fitotoxinas, ¿no? Ahí está el etopóxido y el tanipóxido. Y los dependientes del G1 y G2, ahí está, en G1 está la bleomicina y en G2 están los corticoides. En el crecimiento, ¿no? En las fases vacías que se llaman el ciclo celular. ¿Y cuáles son las pautas para el tratamiento antineoplásicas? Las pautas es cómo uno da el tratamiento antineoplásico. Igual que les enseñaron para los antibióticos, que cuando uno puede usar un antibiótico, puede usar 2 o 3 antibióticos, y eso mejora la calidad de acción contra las bacterias o otro tipo de gérmenes que haya, ¿no? Similar es el tratamiento antineoplásico, ¿no? Uno puede asociar 2, 3 o 4 fármacos que se administran en forma intermitente en los llamados ciclos, se llama. Hay que darle un ciclo, hay que darle otro ciclo, hay que darle un ciclofosfamida con tal y tal cosa, o otro tipo de fármacos.
Y en el intervalo, en el descanso de esos ciclos, está condicionado por la recuperación del organismo a los efectos calculados. O sea, hay muchos fármacos que producen náuseas, vómito, leucopenia, caída del cabello, malestar general. Entonces, hay intervalos, ¿no?, entre esos ciclos, que son de una semana o de 15 días, por eso es que los tratamientos se pueden dar cada semana, cada 15 días, y a veces uno tiene que ampliar un poco más ese intervalo, porque el paciente de repente le choca mucho y hay que cambiar de fármacos, ¿no? Y todo esto se llaman protocolos de trabajo, ¿no? Por cada tipo de cáncer, para cada paciente, de repente necesita un protocolo de estudio, un protocolo de tratamiento, que eso se va reportando estadísticamente, ¿no? Esos protocolos se van enviando a las instituciones que se encargan de hacer consolidados para ver cómo es que siguen comportándose el cáncer frente a los antineoplásicos. La asociación de los fármacos en los protocolos se realiza en función de criterios bioquímicos, ¿no? O sea, de repente fármacos que tienen el mismo tipo de acción, citocinéticos, o sea, de la respuesta de las células, y a veces empíricos, ¿no? Por eso es que se va descubriendo que de repente determinado antineoplásico que es bueno para un cáncer, también es bueno para el otro, ¿no? A eso es lo que se refiere en los tratamientos, en las asociaciones empíricas, ¿no? Y de esa forma uno va logrando que haya buena respuesta de estos antineoplásicos de estos neoplásicos al cáncer, ¿no? Y estos son vamos a estudiar uno por uno los antineoplásicos. Acá están los análogos de las purinas, que se administran por vía oral. Ahí está la 6-mercaptopurina, la 6-tioguanida, la azatioprina, ¿no?, que se usan en leucemias, en linfoma, y en linfoma no Hodgkin, ¿no?, que se usan en leucemias y en linfoma no Hodgkin. El mecanismo de acción de estos fármacos es que inhiben la síntesis de las bases púricas, crean nucleótidos anormales e interfiere la utilización de los nucleótidos. Todos estos fármacos tienen toxicidad, que vamos a ver en la segunda parte también. La toxicidad puede ser ictericia colestásica o gastritis en este caso, ¿no? De estos fármacos de las purinas es ictericia colestásica y gastritis. Están los antimetabolitos, se refieren que actúan sobre el ácido fólico y algunos similares. Ahí está el metotrexate, que se administra también por vía oral. Su mecanismo de acción es que inhibe la dehidrofolato reductasa, ¿se acuerdan ustedes? Hay un antibiótico que es similar a la acción de este antimetabolito, que son las sulfas, ¿ustedes se acuerdan? Las sulfas, que actúan también sobre la dehidrofolato reductasa, ¿no?, impidiendo que se forme el ácido fólico fundamental para el DNA. La toxicidad, la úlcera péptica, y se producen anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ahí hay otro grupo de estos antimetabolitos, unos son los análogos del ácido fólico y otros son los análogos de la pirimidina, ¿no? Ahí está el fluoracilo, que su mecanismo de acción es inhibir la formación del ácido orótico, también importante para la formación del ácido fólico. Su toxicidad es hepatopatías, alopecia, alteraciones en la espermatogénesis. ¿En qué se usan tanto los análogos del ácido fólico como los análogos de la pirimidina, que son los antimetabolitos? Se usan en el cáncer de ovario, en el cáncer de colon, en el cáncer de mama y en el coriocarcinoma. Doctor. Diga. Disculpe, ¿por qué es análogo del ácido fólico? Me parece curioso porque el metotrexato más bien se toma con ácido fólico para evitar que haya disminución de este. Claro, pero no lo toma inmediatamente, sino ya después, porque son análogos, inhiben la formación de ácido fólico. De esa Análogo forma, significaría como algo similar. claro, que ocupan los mismos receptores del ácido fólico,
porque son análogos, son similares, pero no tienen la acción, o sea, inhiben al ácido, de esa forma la acción del ácido fólico. A eso se refiere. No lo entiendo, doctor. Son sustancias similares, pero que no tienen la misma acción. Ese es un análogo. Ya, gracias. Sí, seguro. ¿No? ¿Sí Sí, me entendió? ¿Sí? Ya. sí, gracias. Ok, listo. Entonces seguimos. Los agentes alquilizantes o alquilantes, ahí está el clorambucilo, la ciclofosfamida y el busulfán, que se dan también por vía oral. Se usan en cáncer de pulmón, en mieloma múltiple, cáncer de mama y en cáncer de cervix. El mecanismo de acción, rompen los enlaces fosfodiéster, ¿no? El 3,5 del polímero RNA, del RNA-DNA. Producen como toxicidad la aplasia medular, la úlcera, vómitos, teratogénico, produce hiporexia y alteraciones en la espermatogénesis. Vean ustedes como algunos solamente tienen uno o dos efectos secundarios, sin embargo otros tienen una mayor cantidad de agentes de efectos secundarios, ¿no? Por eso es que se combinan los antineoplásicos, se combinan entre 2 o 3 que van a actuar sobre un mismo tipo de cáncer, pero de repente se le da en mayor cantidad uno que no tenga tanta toxicidad y en menor cantidad, en menor dosis, otro que tenga más toxicidad, pero que actúe de la misma manera. Y están los antibióticos, la tinomicina D, que se usan en los coriocarcinomas, en el tumor de Wilms. Ustedes acuérdense del cáncer renal en los niños. La doxorubicina, que se usa en los sarcomas, que es uno de los cánceres más agresivos, es el sarcoma, ¿no? Hace metástasis muy rápidamente. El sarcoma es uno de los cánceres más temidos que hay, ¿no? Porque su evolución es muy rápido y hace metástasis muy rápidamente también. Sarcomas hay en todos los tejidos, y todos los tejidos son formas de cáncer muy agresivo, les vuelvo a repetir. La bleomicina en enfermedad de Hodgkin, la mitomicina en cáncer de estómago, cáncer de cervix, cáncer de colon y cáncer de vejiga. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la formación del DNA. La toxicidad, náuseas, vómitos, alopecia e hiporexia. Los alcaloides de la vinca, ahí está la vinblastina en enfermedad de Hodgkin, la vincristina en cáncer de mama, en tumor de Wilms, el cáncer de pulmón. Se administra por vía endovenosa, es un mecanismo de acción, paraliza en mitosis, paraliza la mitosis en la metafase, ¿no? Como toxicidad tiene convulsiones, polineuritis, alopecia y depresión medular. Y igual hay otros fármacos que están en este cuadro. Ahí está el cisplatino, que es uno de los más usados, asociado a los otros antineoplásicos, que va a actuar en cáncer de ovario, en cáncer de testículos, pulmón, tiroides y en cáncer de cuello. Pero también hay hormonas que se usan en el tratamiento antineoplásico, ¿no? Y las hormonas que se usan en el cáncer neoplásico, ahí están los glucocorticoides. De los glucocorticoides, ustedes acuérdense de la prednisona, que es uno de los más usados en tratamientos de cáncer, cuando se trata de leucemias o linfomas. La prednisona es uno de los corticoides más usados en tratamiento de cáncer. Las hormonas sexuales, ahí están los antiestrogénicos, como el tamoxifeno y el raloxifeno en cáncer de mama, que muchos de ellos se usan después de que uno ha operado un cáncer de mama para prevenir el cáncer de la otra mama, ¿no? El tamoxifeno y el raloxifeno, que son antiestrogénicos. Y los inhibidores de la aromatasa, que actúan sobre la síntesis de los estrógenos, ¿se acuerdan ustedes? Se va a administrar en cáncer de mama, ahí está el formestano. Los antiandrógenos, ahí está la flutamida, la cicloterona, en cáncer de próstata, ¿no? En cáncer de próstata. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la finasterida, en cáncer de próstata también,
vean ustedes, los antiandrógenos y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y también están los agonistas de la GNRH, ¿no? Ahí hay otro agonistas de la GNRH, que van para su compañera, para que no se olvide de lo que dijimos anteriormente, son agonistas de la GNRH, ¿no? Agonistas, análogo de la GNRH, pero que no tienen la misma acción, ¿no? O sea, estos agonistas van a impedir la secreción de FSH y LH, provocando disminución de los estrógenos, en el caso de las mujeres, y provocando la disminución de la producción de testosterona en los varones. Ahí está la goserelina, la buserelina, que se usan en cáncer de próstata y en cáncer de mama. Y los fármacos antineoplásicos tienen, les había dicho, ¿no? Tienen efectos, reacciones adversas. Las reacciones adversas más frecuentes son las que están acá en el cuadro, ¿no? Sobre la médula ósea van a producir granulocitosis, leucopenia, todo, a veces aplasia medular produce, ¿no? De tal forma que el paciente necesita estar en una tienda para que no se infecte y para cuidarlo, hacerle administración de factores sanguíneos inmediatamente. Van a actuar sobre los riñones, ¿no? Muchos de ellos incluso producen insuficiencia renal, como lo vieron en las láminas anteriores. Van a actuar sobre la mucosa gastrointestinales, lesionándolo, provocando hemorragias, a veces gastrointestinales. Van a actuar sobre los folículos pilosos, provocando alopecia, la caída del cabello, ¿no? Que a veces es completa en algunos pacientes, pero es recuperable, ¿no? Termina el tratamiento y el folículo se recupera. Sobre la piel producen este tipo de lesiones, ¿no? Que a veces es un desollamiento, como si se hubiese recibido agua hervida, ¿no? Se pelan toda la epidermis. Sobre las gónadas, el efecto de los antineoplásicos en la mayor parte de veces es irreversible, muy pocas veces es reversible. Por eso es importante cuando uno administra antineoplásicos a pacientes jóvenes, ya sea hombres o mujeres, porque va a haber una acción antigonadal, ¿no? Van a producir problemas de infertilidad, de esterilidad, ¿no? Van a producir problemas de esterilidad. Y sobre los nervios periféricos van a producir neuritis, irritación a nivel de los nervios, de tal forma que producen estos pacientes dolores periféricos que son a veces muy intensos. Y esas reacciones adversas, de acuerdo a su presentación, pueden ser inmediatas, o sea, uno administra y inmediatamente al día siguiente ya está el paciente con náuseas, vómitos, hiperuricemia, insuficiencia renal aguda, anafilaxia. Pueden ser tempranas, o sea, después de días o semanas, y se presenta leucopenia, como les había referido anteriormente. Leucopenia, trombocitopenia, alopecia, estomatitis y diarrea, ¿no? Las estomatitis son frecuentes en estos pacientes, por eso es que muchas veces ustedes han visto pacientitos con cáncer que tienen su boquita morada, que les administran violeta genciana, o algún otro tipo de pinturas que prevean las infecciones locales, ¿no? Pueden ser diferidas también en semanas o meses, que ahí está la anemia, la zoospermia, lesiones hepatocelulares, la fibrosis celular, la fibrosis pulmonar, el síndrome de Cushing, sobre todo el síndrome de Cushing con la administración de corticoides, con la prednisona que les decía, ¿no? Son pacientes que reciben prednisona en altas dosis y presentan síndromes de Cushing temporales, ¿no? Y también pueden ser tardías, o sea, pueden ser meses, años, que va a durar como la esterilidad, la infertilidad, la esterilidad, o sea, ya no van a poder procrear. El hipogonadismo en el caso de los análogos de la GNRH producen un hipogonadismo temporal. La carcinogénesis, o sea, pueden producir cáncer en otros sitios, ¿no? Que no es diferentes al cáncer inicial. Pueden producir leucemia como reacción adversa, pueden producir leucemias agudas, ¿no? O linfomas u otro tipo de enfermedades.
Así como ustedes estudiaron en los antibióticos, que los gérmenes, las bacterias, los virus, crean mecanismos de resistencia. Los antineoplásicos también crean un mecanismo de resistencia, ¿no? Y los mecanismos de resistencia que crean son aumentos en la capacidad de respuesta de la formación del DNA, aumento de los efectos de las enzimas blanco, o sea, son enzimas que se crean y que van a alterar la respuesta contra los antineoplásicos, alteración de las enzimas blanco, o sea, se alteran completamente de tal forma que no son reconocidas, disminución de la capacidad de acción de los fármacos, aumento de la degradación de la droga, o sea, un fármaco es administrado y inmediatamente es desactivado, aumenta en la degradación, o sea que lo degradan inmediatamente, crean mecanismos de degradación, las vías, presentan vías bioquímicas alternativas, o sea, prácticamente desvían la acción de los antineoplásicos, disminuyen la actividad de las topoisomerasas, disminución de la actividad de las topoisomerasas. Todo esto es importante. Todos estos mecanismos importantes son de resistencia a algunos fármacos antineoplásicos. Y en esta parte que yo les hablaba de efecto muy rápido, sobre todo ustedes han escuchado probablemente que uno de los efectos de los antineoplásicos es la náusea y el vómito, ¿no? Y acá vean ustedes, hay una serie de fármacos que producen un potencial alto de náuseas y vómitos, un potencial moderado y un potencial bajo, ¿no? Ahí está en el alto, el cisplatino, la dacarbazina, la dactinomicina, en moderado, la doxirubicina, el carboplatino y la mitomicina, ¿no? Y en bajo, ustedes tienen más fármacos ahí, fluoracilo, metotrexato, etoposida, vincristina, bleomicina, topotecan, ¿no? Todos ellos ya producen menor cantidad de náuseas y vómitos, ¿no? Pero es importante, todas estas características son importantes, igual que el mecanismo de acción, igual que los efectos secundarios que habíamos visto antes, los otros efectos secundarios, para para el uso de 2 o 3, ¿no? De tal forma que uno busca algún fármaco que tenga menor efecto emetógeno y otro que tenga mayor efecto emetógeno, que tenga mayor capacidad de inhibición citostática, y así logra un tratamiento adecuado a la paciente, ¿no? Usando 2 o 3 fármacos antineoplásicos. Esos son los tratamientos para las náuseas y el vómito. Puede ser la dexametasona sola, puede ser el ondansetron, que son los cetrones que ustedes ya han estudiado bastante, o puede ser un tratamiento combinado, ¿no? De dexametasona, metoclopramida, difenhidramina y lorazepam, ¿no? Entonces puede usarse dexametasona sola, ondansetron solo, o los tratamientos combinados de dexametasona, metoclopramida, difenhidramina y lorazepam, ¿no? Pero de ellos el más importante, el que de todas maneras quita la náusea y el vómito, es el ondansetron, ¿no? Ustedes ya lo han hecho en clases, y solamente para recordarles, ¿no? Para recordarles, ahí está los cetrones que son antagonistas serotonínicos, que actúan sobre la 5-hidroxitriptamina, 3 que antagonista del receptor de serotonina tipo 3, y que de esa forma disminuyen
la náusea y el vómito, ¿no? Ahí está el ondansetron, el granisetron, el tripinsetron, que tienen acción antiemética, se usa en el tratamiento antineoplásico, vómitos, posoperatorios, hiperemesis gravídica. Ustedes también acuérdense de la hiperemesis gravídica. Antes se decía que no se podía usar los cetrones en la hiperemesis por problemas con el niño, pero en la actualidad se ha visto que no se produce ninguna alteración en los niños cuando uno administra los cetrones y que tienen una efectividad bastante buena. Como toxicidad están las cefaleas, los mareos y el estreñimiento. Otro de los fármacos antineoplásicos que se vienen usando desde hace algún tiempo son los anticuerpos monoclonales, que ustedes también saben acerca de los anticuerpos, que son sustancias producidas en laboratorio y que reconoce a una proteína o antígeno como objetivo blanco, ¿no? O sea, a las células cancerosas se usan solos o en combinación con la quimioterapia, ¿no? Y vean ustedes como mecanismo pueden destruir las células tumorales o estimular el sistema inmunológico. Y pueden sensibilizar también una célula tumoral, una célula cancerosa a la quimioterapia. Puede ser un hibridoma, que es 70% humano y 30% murino, o sea, una mezcla de humano y ratón. O obtenida también por acción recombinante, es decir, únicamente en el laboratorio, sintéticamente, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales se utilizan en la terapia de pacientes con leucemia linfoblástica resistente a la terapia convencional. También se usan en el tratamiento del cáncer mismo, como acabamos de ver, y como anticuerpo para prevenir el rechazo del trasplante renal. Los trasplantes es muy importante porque antes no se tenían una serie de fármacos en el uso y en la actualidad se usan los anticuerpos monoclonales. Ahí están los anticuerpos monoclonales que no necesariamente se usan en cáncer, el omalizumab en asma grave, en urticaria crónica, el eculizumab en hemoglobinuria paroxística nocturna y el Inflimax en artritis. Es importante porque su uso en artritis ha hecho que mejoren muchos pacientes que antes no se podía lograr una estabilización en esta enfermedad. Ahí están los anticuerpos monoclonales en cáncer. Está el trastuzumab en cáncer de mama, el alemtuzumab en linfomas, el bevacizumab en leucemias, el rituximab en linfomas no Hodgkin, el cetuximab en cáncer de colorectal y en cáncer de ovario. Pero hay otro tipo de fármacos que se usan también, por ejemplo, los interferones se usan de vez en cuando en algunos problemas de cáncer y se administran para estimular el sistema inmunológico del cuerpo o para combatir algunos tipos de cáncer, ¿no? La manera exacta en la que trabaja no se entiende completamente, pero se cree que tienen una variedad de efectos en el cuerpo, entre los que están ralentizar o detener la división de las células de cáncer. Y los inhibidores de la angiogénesis, que son los más nuevos, que prácticamente son fármacos del futuro, ¿no? Que están dando bastante que hablar, o sea, disminuyen la angiogénesis. La angiogénesis, ustedes saben que es importantísimo para los tumores y que se utilizan en el tratamiento, se están usando en el tratamiento del cáncer. Todavía no está en el mercado, pero sin embargo está en muchas investigaciones y es algo bastante alentador en el tratamiento del cáncer, ¿no? Ya estoy inhibiendo los procesos específicos tumorales, ¿no? Y no afectan a otras poblaciones celulares como los antineoplásicos, por ejemplo. Por ello este tratamiento presenta menos toxicidad y es uno de los tratamientos más prometedores, como les he dicho, en el tratamiento del cáncer. Ojalá que se siga desarrollando los inhibidores de la angiogénesis. Muy bien, esa es nuestra facultad, que está cerradita por el momento, pero que nos está esperando. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Creo que nos ha quedado claro todo. Muy bien. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Doctor. Lo saludan al doctor. Doctor Sandoval. Sí. No sé si podría subir sus diapositivas ahorita. En todo caso, le guío para que lo suba ahorita al team. No, ahorita no puedo porque estoy